y les voy a compartir pantalla. Ahí. Porque hoy día nos toca ver, ¿no? Vamos a mover eso para allá. Y tengo que abrir el chat. Ups. Bueno, les voy a compartir de nuevo, ya, pequeño detalle, oprimí algún... Ay, no. No, perdón. Tengo que abrir de nuevo el Dropbox. Yo tenía todo listo. Ay. Perdón, oprimí un botón equivocado y se me cerró todo. Ya, perdón. Y ahora apuesto de que no puedo abrir el chat. Ven, ahora no puedo abrir el chat ni siquiera. ¡Ah! Bueno, ya, el Dropbox está abierto de nuevo, así que voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo para abrir el chat. ¿Dónde está? Acá está. Ya, perdón, pequeño problema técnico. Puede pasar. Eso, ya. Entonces, hoy día vamos a ver teoremas de la función inversa y ojalá alcancemos a ver el teorema de la función implícita también. Entonces, primero la parte de la función inversa. Aquí primero pusieron el tema de que si nosotros queremos encontrar una función inversa para una función en una variable, ¿ya? Entonces necesitamos un tramo donde la función sea inyectiva. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo que pusieron acá, ahí, con ese gráfico, aquí claramente no podemos tomar todo el intervalo como dominio o recorrido. El tema es que aquí necesariamente tenemos que tomar un tramo donde la función sea 1 a 1. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí eso está resumido un poco. Ustedes tienen acceso a esos apuntes también, así que aquí ahora yo les estoy explicando las ideas principales. Entonces, en este caso acá tomaron un tramo, solamente este tramo, como dominio de la función f, y de esta manera el... perdón, no, acá este... a ver, no, mejor no, eso. Entonces acá el recorrido va a ser, acá tenemos, bueno, desde acá hasta lo que está marcado aquí arriba, hasta este valor, ¿ya? Y el recorrido, entonces, de la función f va a ser este, y ahora para encontrar la función inversa, entonces el recorrido va a ser el dominio, y al revés, entonces el dominio de la función original va a ser el recorrido de la función inversa, ¿ya? Entonces, acá para la derivada existe esa fórmula, ya eso archiconocido de cálculo 1. Ahora, el tema es que aquí no podemos, o sea, cuando la derivada en un punto se anula, entonces claramente acá para ese punto aquí la fórmula no va a ser válida porque estaríamos dividiendo por 0. Pero el tema es que igual nos podemos acercar, ¿ya? Entonces, eso respecto a esos comentarios acá. Ahora, la cosa principal acá es esto. Teorema de la función inversa, y ahora
tenemos una función en varias variables. Acá tenemos un dominio que está contenido en Rn, ¿ya? Entonces, y aquí, bueno, para dar un ejemplo, ya pusieron acá el mismo n, ¿ya? Como espacio de llegada para la función, para que no nos compliquemos tanto en el sentido de que dónde vive la imagen, dónde va a ser el dominio, recorrido y esas cosas, ¿ya? Entonces, suponemos que tenemos una función de clase C1. ¿Qué significaba C1? ¿Se acuerdan? Que las primeras derivadas son continuas. Exactamente, las derivadas parciales. O sea, de hecho, acá la derivada en ese sentido para esa función que esencialmente va de Rn a Rn, la derivada o lo que tenemos como derivada va a ser el jacobiano, ¿ya? Pero todos los elementos de esa matriz van a ser funciones continuas. Y entonces, por eso acá pusieron, y necesitamos que el determinante acá entonces sea distinto de 0 del jacobiano, ¿ya? El tema es que eso tiene que ver con que al ser el determinante distinto de 0 de álgebra lineal, ustedes, o de álgebra 2, ustedes aprendieron de que ahí eso tiene que ver con que las distintas líneas son linealmente independientes y, por ejemplo, sí, bueno, ya hay muchas propiedades que están, muchas más propiedades que están relacionados con el tema del determinante. En particular, la propiedad es que la que vamos a usar acá es que esa matriz entonces va a ser invertible, ¿ya? Porque es una matriz de n por n y con determinante distinto de 0 y de esa manera acá es invertible, ¿ya? Eso es lo que estamos usando acá. Propiedad netamente algebraica. Entonces, acá la idea es que entonces existen abiertos, conjuntos abiertos. Ahora, ¿por qué conjuntos abiertos y por qué no cerrados? ¿Qué me dicen? ¿Qué les dice su intuición? Bueno, ya yo les digo, el tema es que en cálculo 1, o sea, en una variable, ¿ya? Necesitamos, para poder calcular una derivada, necesitamos también abiertos, ¿ya? Porque necesitamos poder calcular límites desde ambos lados, aunque desde un lado el camino sea muy corto ya, pero, ¿ok? Entonces, por eso, eso se hereda porque estamos tratando aquí con derivadas parciales en el jacobiano. Eso. Entonces, de esa manera aquí podemos ahora calcular la derivada de la inversa, ¿ya? Simplemente acá con el jacobiano, con la matriz inversa. Ahora, lo que sí, espero que de ahí debe haber algunos ejemplos. Ahora acá, si el determinante es distinto de 0, entonces aquí dicen, entonces el teorema garantiza de que f es localmente invertible, ¿ya? El tema es que estos V y W de acá, ¿ok?
el B puede ser subconjunto del U. Ya, o sea, aquí no estoy diciendo que la inversa exista sobre todo el conjunto, pero al menos localmente existe la inversa. ¿Ok? Bueno, a propósito, como está la notación acá, en sí todas las F deberían llevar flecha, pero bueno. Pero la idea acá ahora, como estamos en varias variables, solamente vamos a poder encontrar inversas que van a servirnos de manera como cercana a un punto localmente, ¿ya? Ahora, ya no podemos, como lo hicimos acá, tomar todo un intervalo y ahí en todo el intervalo despejar, ¿ya? Eso, donde, o sea, en todo un intervalo donde la función sea inyectiva, ¿ok? Aquí ahora tenemos que restringir eso, pero sabemos que al menos en un pequeño trocito, localmente, entonces eso es posible, efectivamente. Bueno, en parte aquí también, porque aquí no podemos usar todo el dominio de la función f, pero utilizando una parte, entonces el asunto funciona bien. ¿Ok? Entonces, en varias variables eso funciona, como les estoy intentando de explicar, de manera parecida. Y entonces acá vemos un ejemplo, tenemos esa función, y a la x coseno de y, y a la x seno de y, y probar que f es localmente invertible, encuentre la matriz jacobiana de la función y, bueno, ya, sí existe. Bueno, solución. Entonces, bueno, aquí claramente las expresiones, las coordenadas son cada uno diferenciable y en ambas variables y continuas. Entonces acá hicieron el cálculo, aquí tenemos el jacobiano entonces, que ya está calculado, y calculamos el determinante que sería acá con el coseno cuadrado más seno cuadrado, lo que me da 1, o sea, me queda solamente el y a la 2x. Y eso claramente nunca se anula. Acá, no. Ah, ping, 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 ahí sí. Entonces, esto de acá siempre va a ser distinto de 0 y para todo x, y en R2. ¿Ok? Entonces, sabemos de que localmente existe la función inversa y lo que sí es que hay una cosa, fíjense acá, ese teorema acá no nos dice cómo es la función inversa, así localmente, nos dice que existe. El tema es que igual podemos calcular la derivada de la inversa en el mismo punto, o sea, en el punto respectivo. Entonces, eso es lo que estamos utilizando acá. Entonces, ya, f es localmente invertible. Bueno, existe la inversa, ¿ya? Entonces, llamemos g la inversa, pero no sabemos cómo es, ¿ok? Entonces, tenemos aquí para la f, tenemos las funciones coordenadas, f1 y f2, acá. Y llamemos acá esto como u y v. Entonces, aquí bueno, esto de acá es por el tema del determinante que calculamos acá del jacobiano. Entonces, acá, bueno, ya podemos escribir esa ecuación, ¿ya? El tema es que ahora para calcular la matriz jacobiana de la inversa,
lo que correspondería a la derivada acá, entonces aplicamos acá el teorema. ¿Ya? Entonces, eso es simplemente la matriz inversa de la matriz donde ponemos acá, acuérdense, U es el F1 y B es el F2. ¿Ya? Y entonces acá reemplazando o sea, en la matriz original que teníamos en el jacobiano, entonces acá tenemos U, acá tenemos menos B, acá tenemos B y acá tenemos U de nuevo. Y calculamos su inversa. Acá lo hicieron. Bueno, eso lo pueden hacer con calculadora y eso. Ahora, para escribir, o sea, el tema es que, bueno, ya eso, a ver, para analizar el resultado, un poco lo que nos da, no, acá pero con este color. El tema es que acá tenemos esto de acá es nuestro U cuadrado, acá tenemos nuestro B cuadrado, ¿ya? A lo que voy es que al menos pudimos calcular lo que corresponde a la derivada, o sea, el jacobiano lo pudimos calcular utilizando el teorema y sabemos que existe y después aquí podemos calcular eso para algún punto en específico. Por eso, digamos, esa parte no la hicieron acá. El tema es que, a ver, ¿cómo sería, por ejemplo, acá? Si tomamos esa función, ¿no? Esta función y pedimos, por ejemplo, calcular el jacobiano de la inversa para, a ver, para el punto x sub 0, y sub 0 igual a, ya, ¿qué tal si ponemos el, el 1, 0? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso para la derivada de la inversa? Acá, en ese punto, en el 1, 0, el U vale I y el B vale 0, ¿o no? Sí. Entonces, de esa manera acá tendríamos que el gradiente de la función g para el punto i, 0 va a ser entonces el 1 partido por i cuadrado por el, aquí eso es i 0, 0i. Eso. Me refiero solamente para tener un resultado un poco más explícito. ¿Ya? Espero que podamos ver más ejercicios en la próxima clase respecto a eso, porque aquí ya empiezan con el teorema de la función implícita. ¿Dudas, consultas respecto a esta parte de acá? O sea, aquí el teorema de la función inversa, lo único que nos sirve es que, para lo único que nos sirve en varias variables, es para el caso de que una función de Rn a Rn, entonces existe una vecindad de un punto y en esa vecindad entonces existe una función inversa
y además la derivada de esta inversa la puedo calcular simplemente utilizando, bueno, esencialmente como la función original. ¿Ok? Con el jacobiano original. Aquí el jacobiano que estoy buscando de la función inversa lo calculo con utilizando el jacobiano de la función original. A eso. Ya, entonces miremos acá, teorema de función implícita. Es que eso ahora es otro tema. Ahora, respecto a eso, no sé, bueno, de hecho acá están empezando de nuevo con la parte de que, ¿se acuerdan cuando vieron derivadas implícitas en cálculo 1? El tema es que acá la idea es que si queremos describir esa circunferencia acá, la ecuación va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿ya? Entonces, bueno, acá para poder graficarlo y como función de R en R, entonces hay que distinguir los dos tramos y eso. El tema es que esa ecuación la podemos derivar. Yo lo voy a escribir acá cortito. Entonces, acá aplico el d a dx, ¿ya? Pero teniendo en cuenta que y es un y de x. ¿Ok? Entonces, de esa manera me queda acá 2x más 2y, pero y es función de x. O sea, por el de a dx, y esto igual a 0. ¿Cierto? Entonces, ahora lo que hago es simplemente despejo aquí esa parte del de a dx y puedo calcular entonces la derivada de esa función de todas maneras. ¿Ya? Claro que me va a quedar un y, pero para este y entonces utilizo un reemplazo en el peor de los casos. Entonces acá para varias variables, bueno, acá pusieron solamente para 2 variables el primer ejemplo, es que el teorema existe también para 3 variables o 4 variables, ¿ya? O sea, por supuesto, pero bueno, aquí está primero el primer caso solamente de función implícita para el caso real, o sea, una función que va de R2 en R. ¿Ok? Entonces, aquí localmente, y bueno, de hecho, lo que pasa es que esa parte de acá, ese primer teorema, en sí es la manera de escribir esta cosa que estábamos haciendo acá con X e Y, ¿cierto? Acá tenemos 2 variables, entre comillas, ¿ya? Esta cosa, escribir esa misma propiedad que conocemos de cálculo 1 como una función en varias variables, ¿ya? Entonces, porque, ¿cuál es esa F mayúscula? La F mayúscula corresponde acá a esto. La F mayúscula en X, y F minúscula de X igual a 0. Lo que yo, bueno, casi lo puse acá. Si quieren lo podemos escribir acá. Entonces, el X cuadrado más Y cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, esto de acá corresponde ahora a nuestra F de X y aquí es Y de X, ¿ya? Igual a 0. ¿Ok? Entonces, con esa interpretación acá, Profe, ¿sí?
consulta, ¿siempre vamos a tener esa f mayúscula igualada a 0? Sí, lo único es que después vamos a ir agregando variables. Ah, ya. Pero siempre para mantener esa f mayúscula en función de x y de alguna otra variable hay que igualarla a 0. Sí, más adelante va a ser x, y, f minúscula de x, y, por ejemplo. Ah, ya. Ok. Y ahí la f Eso. mayúscula ya va a tener 3 variables. Ya, ¿Ok? comprendo. Sí, gracias. Entonces, la idea principal es que aquí estamos suponiendo de que de f a de i, o sea, de la mayúscula, la que puse del ejemplo anterior, no se anula. Entonces, ahí existe un abierto o sea, un conjunto cerca del punto, de manera que yo puedo, a ver, tal de que existe o sea, por decirlo así, aquí el teorema está formalizado como un poco al revés. Miren, acá, en este ejemplo, tomamos acá la función, ¿ya? Definida por tramos, obviamente, porque como es la circunferencia, hay que definirla con más la raíz y menos la raíz, y pusimos la ecuación acá, ¿ya? O mejor, el formato acá, para definir la F mayúscula, ¿ok? El tema es que el teorema acá nos dice de que entonces existe una F minúscula, esa que realmente en el punto, en el centro, toma el valor que yo quiero y además, bueno, eso sí, me falta acá todavía, es que podemos calcular la derivada acá. No sé, pero quizás eso lo pusieron como parte 2 del teorema, ¿ya? Pero ahí vamos a ver ahora. Es que eso es lo que falta, porque podemos calcular la derivada aquí de la F mayúscula, esencialmente utilizando este trámite de acá. Y ahí nos va a aparecer la F minúscula, cuya derivada podemos calcular. En este caso aquí respecto a X solamente, pero si tenemos más variables de la F minúscula, entonces aquí van a estar las derivadas parciales y van a quedar otras expresiones, por supuesto, pero parece que eso queda más abajo en ese texto. Bueno, entonces veamos ese ejemplo. Perdón, voy a correr aquí esa pelotita un poco. Ahí sí, para tener más espacio. A ver, tenemos acá una ecuación. Entonces, en esa ecuación acá, claramente podemos ver de que tenemos, o sea, y puede depender de X, bueno, igual al revés, ya, X podría depender de Y, pero se define de manera implícita, o sea, no intenten acá despejar Y en función de X, ahí sí que se van a morir. Lo único es que cuando Y vale 0, bueno, eso lo podemos suponer, de que ahí o sea, cuando X vale 0, perdón, entonces de que ahí eso ocurra, que Y también dé 0, ¿ya? O sea, que esté en el origen, que pase por el origen esa curva. Es como una condición inicial esa parte de acá. ¿Ok? Entonces, queremos calcular de Y a de X. Ahora, una forma, la más simple, la que se aprende en cálculo 1 es derivamos esa ecuación nomás, pensando de que aquí Y es función de X, entonces ahí nos van a aparecer términos de este estilo con la derivada entre medio y después juntamos los términos y despejamos el de Y a de X de lo que obtenemos. Pero ahora, si queremos aplicar aquí el teorema que hemos visto recién,
Entonces, calculamos las derivadas, o sea, primero definimos acá como la f mayúscula, entonces, esa función, ¿ya? Y luego calculamos, bueno, ya, verificamos de que en 0, 0 vale 0, efectivamente, y y luego calculamos acá las derivadas parciales, las dos, o sea, de f a de x y de f a de y. Entonces, ambas son continuas y de clase C1. Además, el de f a de y en 0, 0, en el punto que nos interesa acá, que está marcado aquí arriba, ya esto corresponde al punto 0, 0, eso vale 1. Entonces, eso va a ser, o sea, es distinto de 0, por lo tanto, por el teorema de la función implícita, entonces existe una vecindad del x igual a 0, de manera que y es realmente una función de x. ¿Ok? En más variables hay que ser un poco más cuidadoso, no como en el caso de cuando tenemos solamente una variable y suponemos nomás de que las cosas funcionan bien, por decirlo así, porque si después, acuérdense, después vamos a agregar aquí variables. Entonces acá se puede escribir y como una función que depende de x. ¿Ya? O sea, ese y realmente es un y de x. Y para calcular el de y a de x en 0, entonces, utilizamos bueno, acá lo que yo les había mostrado aquí con el ejemplo anterior, necesitamos la regla de la cadena en ambos casos. Entonces, acá, al tomar la derivada parcial respecto a y, tenemos que multiplicar por la derivada de y a de x. Y luego despejamos acá y utilizamos el hecho de que conocemos el valor de f a de x, f mayúscula, ¿ya? Y que conocemos el de f a de y mayúscula en el punto que nos interesa. Ojo, eso es solamente para el punto. Entonces reemplazamos acá, nos queda entonces menos 1 más 1 por de y a de x en el 0, esto es 0. Entonces lo pasamos al otro lado, nos queda el... voy a sumar el de y a de x para el otro lado. Ah, no, perdón, ese ya está con el lado correcto, ya. Entonces, de y a de x, que estaba multiplicado por el 1, esto es entonces igual a 1, ¿ya? O sea, lo que tenemos acá. Bien. Bueno, el tema es que el teorema lo que nos dice es que localmente, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refiere ese localmente? Voy a hacer aquí un pequeño dibujo. Lo único es que no me queda mucho espacio acá. Lo voy a correr para arriba, para acá. Ya. Ah, no, acá abajo me queda espacio. Ya. A lo que voy es que respecto a esa observación de acá, la observación 3, teníamos la circunferencia. ¿Ya? Entonces, si queremos localmente despejar y tomamos, por ejemplo, un punto acá, este punto. Ese punto es el que nos interesa. Entonces, acá significa que automáticamente con eso yo escojo cuál mitad es la que estoy utilizando acá para el despeje, ¿ya?
A eso se refiere el localmente, porque ahora aquí tengo un pequeño intervalo, ¿ok? Y para ese intervalo, entonces tomo la mitad superior de la circunferencia y por eso aquí se habla de que esa función existe localmente, porque eso depende del punto sobre el cual estoy trabajando. Bien, ahora acá tenemos ahora la situación para o sea, en general, una función ahora de Rm más n a Rn. Entonces, acá, ya, tomamos la función aquí ahora en todas las variables, la f mayúscula, ¿ok? Y de esta manera, la f minúscula, esa función va a ser una función en m variables, pero va a llegar a Rn, acá. Y aquí el teorema esencialmente es el mismo. Lo único es que, bueno, ya la notación se complica, ¿ok? Entonces, pero esto aquí es la versión general para el teorema de la función implícita en varias variables. El tema es que aquí ahora el SDF ahora necesariamente es una matriz, ¿cierto? Y si se fijan acá, ese df de acá, df sub x, esos son vectores acá. Entonces, a ver, en el n de llegada, m más n, no, sí. El tema es que ahora acá, por supuesto, aquí estamos tratando con matrices jacobianas, ¿ya? Y bueno, vamos a suponer que el determinante de esa matriz jacobiana no se anula y por lo tanto entonces va a existir localmente una función f minúscula. Ahora, este x sub 0 acá es un vector que tiene, que tiene, ¿cuántos componentes? Sí, tiene, a ver, tiene m componentes, el x sub 0, y acá el y sub 0 tiene n componentes. Ahora, bueno, ya, pero la idea es que acá en general entonces existe eso de que la función implícita en el sentido de que existe localmente una función f minúscula de clase C1, de manera que se satisface esa ecuación que yo estoy marcando en amarillo. Ahora, aquí la condición, bueno, el tema acá es que bueno, ya respecto al determinante, necesitamos que el determinante sea distinto de 0. Bueno, aquí hay otro comentario respecto a los tamaños y eso, pero me refiero, el tema es que acá eso es necesario para que, por decirlo así, para que localmente exista como cierto grado de que yo pueda hacer realmente las m variables dependiendo de las otras n. ¿Ok? Por eso necesito aquí el determinante distinto de 0. Ahora, sí, aquí respecto a otra notación, esa cosa acá, en muchos textos y entre esos el Stuart, por ejemplo, también se anotan con eso acá, en el sentido de que
ocupo el símbolo para las derivadas parciales y pero luego coloco los vectores y no solamente, no sé, un df a dx, o sea, no solamente números, sino que coloco vectores. Ahora, este objeto es una matriz jacobiana, ¿ya? No, otra notación para la matriz jacobiana. Ahora, acá hay otro ejemplo, miremos eso. Y si no me equivoco, para el viernes podemos hacer ejercicio respecto a eso. O sea, o por lo menos en buena parte. ¿Ok? Porque hay una parte que decía algo como de aplicaciones y eso. Entonces ahí vamos a poder, de nuevo, espero poder hacer como una clase más enfocada en ejercicio, pero respecto a lo que vimos hoy día. Teorema de la función inversa y teorema de función implícita. Solamente como aviso para el viernes. Ya, entonces, acá tenemos una ecuación ahora en 3 variables, ¿ya? Define a z como una función que depende de x y de y, y queremos encontrar, o sea, ver si es posible para el punto 1, 1, con x igual a 1 e y igual a 1, de que esto tome el valor 2. ¿Ya? Entonces, para esa primera parte, primero tenemos que calcular todas las derivadas parciales. Bueno, aquí están, de f a de x, de f a de y, de f a de z. Y, bueno, todas las expresiones son funciones de clase C1. Aquí todas las derivadas parciales. O sea, me refiero, las derivadas parciales son continuas, ¿ya? Y además, acá el df a de z, si lo evaluamos para el punto que nos interesa, que era este de acá arriba, en 1, 1, 2, ¿ya? Entonces acá esto, para la derivada parcial, aquí nos da 9, que es distinto de 0. Bueno, en este caso acá, como el resultado, o sea, aquí tenemos 3 variables, pero es una función de 3 variables y que, o sea, más bien, queremos apuntar a una función que va de 2 variables a R, ¿ya? O sea, solamente queremos que una variable, la z en este caso, sea dependiente. Y x e y queremos que sean independientes. Entonces, por eso acá solamente necesitamos calcular el valor de la derivada parcial en el punto y ver de que eso no sea igual a 0. Ahora, podemos calcular, ya, o sea, por eso aquí en la cercanía del punto 1, 1 existe entonces una tal z, de manera que tenga eso del z igual a, bueno, acá está. No, bueno, no está. Z igual a z de xy, ¿ya? O sea, es una función de x que depende de x y de y. Entonces, ahora podemos calcular aquí las derivadas parciales, o sea, las derivadas parciales de la z, y para eso acá ocuparon esta ecuación y derivándola, ¿ya? Simplemente pensando, ya, z es una función que depende de x y de y. Entonces acá, para el primer sumando, por ejemplo, tengo que ocupar aquí regla de cadena. Bueno, aquí también, ¿sí? Acá eso es más simple porque tengo solamente el z acá. Y eso, ya. Ahora, bueno, y después eso lo igualo a 0 y puedo despejar. Después aquí, perdón, acá en esa cosa lo que hago es, perdón, lápiz equivocado. Tomo
esta cosa, este término, y aquí puedo factorizar lo que los acompaña, igual que con este, ¿ya? Pero como aquí parece que en ese ejercicio solamente pidieron calcular en 1, 1, entonces podríamos reemplazar aquí inmediatamente. Aquí en 1, 1, para el, acá, de z a de x en 1, 1, acá tenemos el, bueno, también de nuevo, ya solamente lo reemplazaron acá, los valores y, bueno, un procedimiento similar, así que aquí pusieron solamente el resultado. Si quieren, podemos hacerlo para el y. Sí, porque además nos queda un poquito de tiempo, entonces hagámoslo para el y para que se pueda reconocer mejor. Entonces, ahora ocupamos esta ecuación de acá y la derivamos respecto a y. Entonces nos queda 3z cuadrado. Voy a escribir solamente de z a de i, entonces, acá, más 2, y acá es z por de z a de i, pero ojo, aquí estoy derivando ahora respecto a y, entonces acá tengo regla del producto, más z cuadrado por de i a de i, que es 1, ¿ya? Menos, entonces en el siguiente término tengo, ya, los 7x cuadrados son constantes, entonces por 2y por z, menos los 7x cuadrado y cuadrado por dz a di. Bueno, más 0, y esto entonces debe ser igual a 0. Ya, y ahora lo que hacemos acá es juntamos los términos de acá, donde tengo de z a de i, y dejamos el resto del otro lado, ¿ya? Entonces factorizo acá de z a de i, ya, por, tenemos 3z cuadrado más 2z, este no lleva de z a de i y el siguiente tampoco, y menos 7x cuadrado y cuadrado, esto igual a, entonces paso esos términos al otro lado. 7 por 2 me quedan 14, x cuadrado y z, y menos z cuadrado. Ya, siguiente paso. Ahora divido por este asunto. Y, o sea, por ese paréntesis de acá, ¿ya? Entonces me queda de z a de i, es entonces 14x cuadrado y z menos z cuadrado dividido por 3z cuadrado más 2z menos 7x cuadrado y cuadrado. Ya. Entonces, ahora nos interesa el asunto acá en el punto, acá, x igual a 1, y igual a 1 y z igual a 2. O sea, reemplazamos ahora. Entonces, tenemos acá de z a de i. Entonces, para el punto 1, 1, esto va a ser 14 por 1 por 1 por 2. O sea, 28 menos, y acá tenemos z al cuadrado, z es 2,
así que menos 4 dividido por, y acá tenemos 3 por 4, 12, y más 4, y acá 7, X es 1 e Y también, entonces menos 7. O sea, acá tenemos 24 dividido por 16 menos 7, me quedan aproximadamente 9. Y acá podemos simplificar con un 3. Entonces me queda, acá esto es 3 por 8, sí. Entonces me queda 8 tercios. Eso. Ya veamos, creo que aquí obtuvieron otro resultado. Bueno, 24 novenos. Ya dejaron los 24 novenos, pero lo podemos simplificar, ¿ya? O sea, obtuvimos el mismo resultado. Estamos bien, ya. ¿Profe? ¿Sí? Yo tengo una duda. Lo que acá usted calculó es la derivada parcial respecto a I solamente, ¿no es cierto? ¿Cómo? Usted calculó la derivada parcial respecto a I. Sí, para tener algo, para hacer el otro paso que aquí se saltaron. Porque Ah, aquí ya, pero... solamente pusieron un procedimiento similar, nos asegura que, Ya. Ah, pero usó como la misma forma de la que está arriba. claro, o sea, lo que estaba en el texto original para la derivada parcial respecto a X, ocupé la misma idea. Ah, ya lo Lo que yo no único es entendí. que acá eso lo arreglé un poco más, porque ellos en ese desarrollo de acá, Ujú. lo que está aquí respecto a las derivadas parciales respecto a X, eso está aquí en mi caso para la derivada parcial respecto a Y. Ah, Y ya. A mí ellos lo que me dejaron enreda... esa parte tal cual, pero eso se puede despejar acá. Ah, ya. Sí, es que a mí lo que me enreda es justamente eso, como ver tanto en recta como por todos lados, entonces no me queda muy claro o sea, finalmente qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que derivaban. Lo que pasa es que no, lo que hicieron acá, ¿ya? Este Dejaron... paso, Ujú. lo hice acá. Estos dos pasos acá son adicionales. Eso Ah, los ya. agregué aquí para aclarar un poco de cómo se calculan los valores. Claro que con eso de acá también se podría directamente en la fórmula reemplazar aquí los valores, ¿ya? Entonces que dejan los diferenciales, ¿no? Pero la idea es acá de la ecuación estrellita, ¿ya? Despejamos los términos que marqué con amarillo aquí, las derivadas parciales, y después siempre nos va a quedar de ese estilo, nos va a quedar algunos términos que no tengan las derivadas parciales y algunos que tengan las derivadas parciales. Entonces, dejamos todos los que tienen la derivada parcial de un lado del signo igual y lanzamos todo el resto al otro lado. O Y sea, como que después, los diferenciales los dejo de un lado, los factorizo. acá, eso, lo que hice acá, exactamente. Y después, por ese factor que nos queda, dividimos el lado derecho, o sea, y el izquierdo también para que se cancele del lado izquierdo y despejamos, por decirlo así, el de No, Z a de I. Esos pasos no los hicieron acá, solamente evaluaron en la ecuación estrellita aquí de arriba, acá claro. abajo. Bueno, pero aquí a la larga igual después hay que despejar acá, porque quieren despejar el de Z a de X en 1, 1, entonces, pero me refiero en general, se puede aquí despejar de antemano ya, y después solamente es cosa de evaluar. Ya, ya, gracias, profe. Eso. Entonces, creo que el viernes vamos a poder ver algunos más ejercicios, o sea, porque la idea es ahora practicar esas cosas un poco más, pero acá la idea
aquí no es tan complicada acá. O sea, solamente que aquí con ese último ejercicio o ejemplo puse unos pasos que no estaban en los apuntes para explicar aquí un poco mejor de cómo se obtiene.